Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. ¿Qué es un software? Esa es la pregunta que trataremos de desentrañar hoy en el episodio número 24 de Había una vez un algoritmo. Mi nombre es Camilo Chacón y comencemos. Esta pregunta puede ser tratada de dos formas diferentes, ¿no? Una es la clásica, la, de un aspecto técnico, informático, netamente, donde podemos saber qué es un software, ¿no? Y la segunda es desde un punto de vista un poco más general, un poco de un nivel más alto y netamente filosófica. Nosotros iremos por la segundo enfoque, que es un enfoque que en sí mismo engloba también al primero y que amplía mucho más y te hace cuestionar mucho más lo que es un software como tal. Un software, bueno, hay muchos autores, generalmente autores que han escrito sobre esto, principalmente en inglés, porque no hay literatura en español sobre filosofía de la computación. Pero hay tres autores, bueno, un poco más de tres, pero vamos a hablar de tres que han dado una definición un poco de lo que es un software. Y vamos a tratar de explicarla y, y bueno, tratar de analizarla y dar después mi opinión, ¿no? Sobre eso. Uno de ellos es James Moore, que es el autor de un libro que quizá algunos lo conocen, que se llama Three Myths of Computer Science, que es como los tres mitos de la ciencia de la computación, que es un libro bestseller en ciencia de la computación. De hecho, se lo buscan en Amazon, van a encontrarlo muy fácilmente. James Moore. Y en él básicamente dice que la distinción de software generalmente está asociada a la abstracción, ¿no? La abstracción como algo que no es tangible, ¿no? Sino que está expresada en un lenguaje formal. Por ejemplo, la matemática es una abstracción, ¿no? Una abstracción que después se puede llevar a algo concreto, que es, no sé, por ejemplo, una aplicación o lo que sea, ¿no? Entonces él dice que la definición de software como abstracción y hardware como algo concreto, que es algo que existe, que es algo que yo puedo tocar, ¿no? Es una definición incompleta, por decirlo. No es adecuada porque en sí el software y el hardware están prácticamente intercambiados, ¿no? Con la persona, con el desarrollador que construye el software, ¿no? Por tanto, para James Moore no existe una diferencia como tal entre software y hardware, sino que básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de software, hablamos también de hardware. La otra definición es de Peter Suber, que es también una persona que ha escrito sobre filosofía de la computación. Y él define la definición más clásica, ¿no? Que el software básicamente es abstracto, es abstracción, porque tiene una sintaxis formal, ¿no? Una forma sintáctica. Cuando él dice que una forma sintáctica, quiere decir básicamente el lenguaje de programación. Mira, uno construye un software a través de un lenguaje de programación que es un lenguaje formal, no es un lenguaje no formal que vendría siendo nuestro idioma, no español, inglés,
etcétera, ¿no? Que son lenguajes ambiguos, ¿no? Un lenguaje de programación, un lenguaje formal. Tiene sus reglas sintácticas. Y básicamente es eso el software para él, ¿no? Es solamente abstracción. Y por último, Timothy Colburn, que también tiene bastante artículos y tiene un libro, si no me equivoco, sobre filosofía de la computación, ya hace unos 20 años atrás. O sea, esto no es realmente tan nuevo. Y él decía que básicamente el software es una abstracción concreta. Lo que hace es como decir que, bueno, existen dos cuestiones principales. Una es que existe un medio de descripción que vendría siendo el lenguaje formal, ¿no? La abstracción. Y después también existe un medio de ejecución que vendría siendo la parte concreta, ¿no? Los circuitos, los semiconductores, ¿no? Que en definitiva se refiere al hardware. Es decir, el software hay una cierta... él ve que hay una diferencia como tal, pero lo entrelaza en algo que él dice que es una concreta abstracción. Más que separarlo como abstracción y algo concreto, sino que los une, pero con diferentes medios. El medio de descripción, lo que es la abstracción, y el medio de ejecución, que es la parte concreta, no el hardware. Bueno, esos son un poco las tres los principales puntos de vista de lo que es de qué es el software, ¿no? El primero, James Moore, que habla que no existe una diferencia como tal, software y hardware es básicamente intercambiable. Después Peter Suber dice que no, que solamente es abstracción. Software, cuando hablamos de software, solamente es abstracción, sintaxis. ¿No? Sintaxis formal en un lenguaje formal. Y después, finalmente, Colburn sí dice que existe, cuando hablamos de software, sí existe algo concreto, pero que lo define dentro de una abstracción concreta, ¿no? Existen diferentes medios para definirla. Un medio de descripción y un medio de ejecución. Pues bien, pasemos un poco a explicar con mayor detalle esto. ¿Qué es un software? Cuando un software, ¿qué es? Cuando está escrito en un código, en un lenguaje de programación, podemos hablar de un software. O un software es cuando compilamos o interpretamos, dependiendo de la herramienta que estemos ocupando, se transforma en un software. O más allá aún, ¿es un software realmente cuando es útil para alguien, para el cliente que lo solicitó? ¿Qué es realmente un software? O también un software tiene que ver con el hardware, ¿no? También cuando se ejecuta en un hardware, ese software también, o sea, el hardware es parte del software también. Es una buena pregunta, porque en realidad tampoco podríamos hacer una diferencia tan tradicional que es la de hardware como algo totalmente apartado del software, ya que de por sí el software se ejecuta en un entorno de hardware, es decir, el software necesita el hardware para existir. Y el hardware como tal también necesita el software para poder funcionar. Si no, no podría hacer muchas cuestiones. Ahora bien, entonces dicho todo esto, vemos que la definición de software no es tan clara. En realidad, definirlo como software y hardware como algo independiente no es muy preciso, ya que los dos necesitan de sí mismos para subsistir. Además, el software como tal no tan solo comienza con la implementación en un lenguaje de programación. Muchas veces el software está compuesto bueno, no muchas veces, sino que siempre está compuesto de múltiples algoritmos que muchas veces están definidos se hace una definición, una especificación, que es algo que se puede hacer antes de elegir un lenguaje de programación. Podemos definir un algoritmo y comprobar que funciona previo a la implementación. Pero el software es cuando se implementa, pero no solo cuando se implementa, sino que cuando se ejecuta y cumple su función. Entonces, cuando un software cumple su función, podríamos también que es algo bastante utilitarista, es decir, que el software como tal existe cuando es útil, ¿no? También podríamos decir eso. O sea, cuando es útil a alguien, un software existe. Si un software no le sirve a nadie, puede existir en realidad, ¿no? También es una pregunta abierta, ¿no?
puede existir, que es en realidad entonces un software. Ahora, podríamos decir que un software, si es útil o no, quizá esa es otra cuestión. Lo que sí está claro es que el software necesita del hardware. Por tanto, cuando definimos software no podríamos omitir el hardware. Es bastante importante. De hecho, si uno aplicara alguna técnica de verificación de software para comprobar que no va a tener bug o va a tener muy pocos errores, uno no podría asegurar que va a funcionar. De hecho, si el hardware fallara en algún momento, eh, como a veces ha ocurrido, el software fallaría también, aunque esté toda la capa de implementación en un lenguaje de programación comprobado que eso no debía haber ocurrido, ya que no hay una comprobación a nivel de hardware. Entonces ese tipo de cuestiones también es importante. Ahora un software tiene la particularidad que no está asociado a un hardware en particular. Generalmente un software puede ser intercambiable dentro de distintas cajas, ¿no? Caja me refiero a hardware, ¿no? Distintos tipos de hardware que pueden ser, eh, que pueden ser utilizados. Por otro lado, un software funciona a través de otro software, porque de hecho cuando uno construye un software, un programa cualquiera, o un producto cualquiera, web, móvil, lo que sea, ese software funciona a través de otro software, que el otro software me refiero a un sistema operativo, que el sistema operativo es un software que está el más cercano al hardware, que es el puente de comunicación entre nuestro software que nosotros construimos y el hardware, nuestra conexión, ¿no? nuestro túnel de comunicación. Así que, bueno, si decimos entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es un software? Bueno, yo creo que la definición de Colburn es bastante, a mí me hace un poco más de sentido, ¿no? Decir que es una abstracción concreta, que lo que hace es no rehusar del hardware, sino que también incluirlo en la definición y mencionarlo como un medio de ejecución. Entonces el hardware aparece en esa definición de medio de ejecución y la parte de todo lo que es la especificación, la implementación, la parte abstracta, ¿no? La parte no tangible, la parte de que tenemos que utilizar un lenguaje formal para definirlo, es el medio de descripción, ¿no? Donde nosotros describimos lo que va a hacer el software. Esa definición podría hacer un poco más de sentido. Ahora bien, quizá no es adecuado también podemos verlo desde otro punto de vista, que si hay tanta relación entre hardware y software, tan interconectados que uno necesita al otro para sobrevivir, quizá no es necesaria esa división. ¿Por qué necesitamos una división? ¿Por qué necesitamos una división entre software y hardware? Yo creo que ahí tiene que ver por la mecánica de la construcción de esos artefactos, porque al final son dos tipos de artefactos diferentes. Primero el artefacto abstracto, software, la forma de construirse es muy diferente a un artefacto concreto, que es un hardware, que es algo mucho más físico. Es decir, cuando tú resuelves una ecuación o matemática, no es lo mismo que armar una mesa o un mueble, ¿no? Por así decirlo. Eh, Son cuestiones diferentes. Aunque a diferencia de ese ejemplo, la ecuación matemática no tiene ninguna relación con el mueble. No hay ningún medio están totalmente aislados entre sí. En este caso el software y el hardware sí están interconectados. Los dos se necesitan. Por tanto, yo creo que se debe hacer una separación, pero es no una separación débil. Yo creo que lo que dice Colburn de una abstracción concreta me parece algo eh, me parece más cercana, pero también la encuentro insuficiente. Yo creo que todavía hay cabos sueltos. Por ejemplo, ¿qué es una especificación? La especificación en qué lugar está. Si es verdad, la especificación con el software son cosas también diferentes. De hecho, la especificación podría verse como algo mucho más, ni siquiera llegando a la parte de implementación en un lenguaje formal como un lenguaje de programación, sino más bien la
la especificación puede ser netamente matemática, o ocupar cualquier medio como un lápiz y un papel para definirla. Al final se podría hacer esa definición, ya sea con un lenguaje formal, no sé, como matemática, o a través de diagramas, o a través de documentos de distinto tipo. Eso puede ser una especificación. Y el software ya es la parte de cuando tenemos que implementarlo. Tenemos que hacer una implementación. Por tanto, pareciera ser que nos encontramos con distintos niveles de profundidad, ¿no? Distintos niveles de abstracción en sí mismo. Hasta que, claro, llegamos a la parte del hardware, que es algo más concreto, ¿no? Ya no es una abstracción como las anteriores. Pero si solamente nos abocamos a la abstracción como tal, el software, la especificación, eh, son, son cuestiones diferentes, pero que también están unidas, ¿no? Antes de que nazca un software debería existir una especificación. Y antes que nazca un software necesitamos de un hardware. Así que, claro, el software como tal tiene una relación directa con el hardware. Yo creo que es podríamos decir, no se puede hablar de software sin hablar de hardware, ni tampoco se puede hablar de hardware sin hablar de software. Cuando decimos que es un software, también tenemos que mencionar en alguna parte el hardware, como también tenemos que mencionar el software cuando decimos que es un hardware, ¿no? Ahora bien, otra pregunta que también puede surgir es: ¿qué es un programa computacional? ¿Es lo mismo que un software? Generalmente no es lo mismo, ¿no? O sea, no generalmente, sino que no es lo mismo. Un programa, o un software en sí engloba a múltiples, a uno o más programas computacionales. Es decir, un programa computacional es un ejecutable, ¿no? O sea, yo creo un lenguaje de programación cualquiera, ejecuto, ese programa se genera un proceso en el sistema operativo y eso es un programa, ¿no? Pero eso como tal no es un software. O sea, un software algo, uno tiende a pensar un software cuando es algo mucho más amplio. O sea, cuando instalamos, por ejemplo, un browser, Chrome, Spotify o cualquier tipo de aplicaciones, ¿no? En sí un software es una aplicación. Entonces una aplicación como tal, sabemos que puede incluso estar escrito en múltiples lenguajes de programación o en múltiples procesos. De hecho, cuando un programa de computación se ejecuta, se transforma en un proceso que tiene un ID que te lo asigna al sistema operativo. Y si ustedes ven, por ejemplo, la lista de procesos del Chrome, que generalmente ocupan bastante memoria RAM, pero con el tiempo ha ido mejorando aquello. Ustedes ven la lista de procesos, se van a dar cuenta que el Chrome tiene múltiples procesos del mismo nombre, Chrome, pero con distintos ID, ¿no? Esos cada uno son un programa. Entonces, en sí mismo, un software, que es solamente uno, el Chrome, tiene múltiples procesos ejecutándose que en sí son programas computacionales. Entonces, programa computacional no es lo mismo que un software, ¿no? Porque un software puede tener N programas computacionales que pueden haber estado implementados en diferentes lenguajes. Ahora la pregunta es: ¿por qué generalmente en las carreras de ingeniería en informática o ciencia de la computación se tiende a dar una distinción muy clara, muy tajante entre lo que es el software y el hardware, lo que es la abstracción y lo concreto? ¿Por qué? Bueno, por lo que yo creo que por lo que había mencionado, ¿no? La misma naturaleza de la construcción de las dos cuestiones son muy diferentes, ¿no? Muy, están totalmente en entornos distintos, pero están totalmente en el momento final, ¿no? En el momento de la construcción están totalmente ligados entre ellos. Por tanto, no debería existir una definición de lo que es software sin mencionar el hardware. Eso yo creo que es fundamental para cualquier informático, ¿no? O sea, no nos podemos desligar del hardware. Y eso quiere decir también que un informático como tal no podría solamente centrarse en aprender el lenguaje de moda, el lenguaje de programación de moda, o el framework o la librería, sino que también debería conocer un poco cómo funciona un CPU,
cómo funciona la RAM, cómo funciona, bueno, y cualquier otro componente, ¿no? De concreto, me refiero al hardware, que también podría verse afectado el software que construya. De hecho, en áreas de las personas que se dedican a System Programming, ¿no? Que es la parte de programación de más bajo nivel, que generalmente se programan drivers que se hace en C, tienen que tener un conocimiento de ensamblador, por ejemplo, que es el lenguaje más cercano al, a la máquina, no al hardware como tal. Y tienen que tener todo este tipo de conocimiento del, del, del CPU, el caché, L1, L2, todo ese tipo de cuestiones que son fundamentales para ellos, ya que ellos trabajan con el performance, ¿no? Con la eficiencia. Entonces tienen que conocer de hardware para poder tener un mayor rendimiento en su software. Y eso es algo que generalmente los informáticos de manera tradicional omiten, ¿no? Asumen el hardware como algo que ya existe, ¿no? Como para nosotros ese no sé, el oxígeno, ¿no? Para respirar. Ya no pensamos en eso, sino que eso, vivimos cada día y respiramos, bueno, no pensamos que hay oxígeno, asumimos que ya existe. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Nosotros construimos software y asumimos que hay un hardware. Vais a saber cuál es, pero si uno entiende, en nuestro caso es mucho más fundamental, porque yo puedo entender un poco cómo funciona el oxígeno, las cuestiones químicas, todo ese tipo de cosas, pero quizás no me va a dar ningún beneficio, ¿no? Voy a seguir respirando independientemente sepa los detalles o no. Pero aquí sí voy a tener un beneficio si yo conozco el hardware donde se va a ejecutar el software, porque el rendimiento del software se va a ver totalmente afectado, ¿no? por aquello. La definición de qué es un software tiene que llevar sin duda el hardware en alguna parte. ¿Cómo, cómo se puede lograr una mejor definición? Es algo que estoy estudiando y me interesa mucho averiguar. Las tres definiciones que di hoy, al menos para mí, la de abstracción concreta de Colburn es la más, que yo me siento más cercano. Aunque en ella la definición de medio no sé si es la mejor, ¿no? En medio de descripción y medio de ejecución. No sé, pero creo que sin duda, al menos que haya incorporado un medio de ejecución, ya le da una cierta importancia al hardware, porque un software requiere un medio de ejecución. Ahora bien, también puede ser que un software requiera un sistema operativo, entonces hay otro tipo de medio, ¿no? Un medio como meta software, en realidad, porque en realidad lo que estamos haciendo es lo que habíamos mencionado de que un software va a trabajar sobre otro software, ¿no? Entonces ahí en esa definición quizá falta incorporar un poco eso, y también la parte de cuál es el rol de la verificación, de la especificación, perdón, de la especificación, ya que el medio de descripción solamente habla de un lenguaje formal, pero hay distintos niveles de lenguaje formal, ¿no? Incluso la matemática es un lenguaje formal, Python es un lenguaje formal, pero ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Requerimos las dos? ¿Solamente una? Bueno, eso es un poco de la filosofía de la computación. Es un tema bastante interesante. Así que bueno, los dejo con la reflexión y espero sus comentarios, que me lo pueden hacer llegar bueno, tengo mi correo, camilochs@gmail.com. Me pueden encontrar, bueno, mi información está en camilochacón.com. Ahí están mis redes sociales, si alguien me quiere agregar a algún lugar, me quiere mandar un mensaje, que así sea, yo feliz. Así que nos vemos en el siguiente episodio.